esas partes que cumplen con esa característica, o que tal vez cumplen con esa característica y alguna más, como es por ejemplo el caso del cable. Bueno, de última, agréguenlo, digo, no sé si es un elemento de información que iría en un nomenclador, Sí. como parte de la... Pensemos que el nomenclador es la síntesis de la información técnica. Entonces, eso me parece que tal vez podría quedar más para un esquema o para algo posterior a lo que es el nomenclador. Eso que vos decís no está mal, pero lo pondría en otra lámina, en otro elemento, como se denominan los esquemas estructurales o esquema de funcionamiento, donde uno brevemente hace un esquema y define cómo funciona ese objeto. Entonces ahí tal vez uno puede agregar esto de qué elementos entran en contacto y cuáles no. Bien. Y otra consulta, profe. Sí. Entonces, por ejemplo, acá con las carcasas, ¿no? Nosotros hagamos de cuenta que le sacamos los espirales que le pusimos, ¿no? Sí, eso no importa. Las carcasas irían Sí. tal vez pintadas de otro color, o mismo blancas, como están ahí. Como Para quieran diferenciar. ustedes, el color es lo que tiene que servir es para identificar, nada más. No tiene, digo, no tiene que llevar ni el color original ni nada por el estilo. Está bien, Lo perfecto. único que hace el color es identificar grupos. Bien. Entonces yo instantáneamente veo que las dos primeras, las dos primeras piezas tienen un color. Entonces estar en un mismo grupo. Y hay una que está más abajo que empieza a tener el mismo color. Sí. Eso es lo raro. Por lo general, cuando nosotros generamos grupos de colores, las piezas como que tienen una relación también en lo que es el agrupamiento en el nomenclador. Sí. Es raro que me quede una pieza como colgada dentro de ese nomenclador. Entonces, por ejemplo, para organizarlo mejor, tal vez nos convendría poner todo lo que es, o sea, lo que corresponde a un mismo grupo todo junto y así. Sí, pero lo que yo decía que no se entendía era con respecto a que yo veo un código. Ahora, ese código, ¿cómo surgió? ¿Cómo se creó? Pues yo veo que dice AC1 y el AC ¿a qué pertenece? ¿Qué es? Claro, esta era la parte que estaba por preguntar. Porque nosotros abajo, en esta parte de acá, no sé si se llega a ver, pero bueno, pusimos, lo marcamos con los colores y bueno, acá está el espiral, que no se llega a ver, pero habíamos puesto a qué corresponde cada color. Nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, A es igual a, no sé, en este caso, partes eléctricas, ¿no? Sí, pero tiene que tener una denominación, a eso es lo que voy. Lo que falta es encontrar cómo generaron la estructura del nomenclador. Por decir algo, yo veo que hay algunos códigos que tiene 2 niveles y hay uno que tiene 3 niveles. ¿Por qué? Porque el C, por ejemplo, el de la carcasa, ¿no? Sí. El C nosotros lo usamos para denominar solo las carcasas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pusimos C1 porque es la carcasa, y después está C11, que es la primera carcasa, y C12, que es la otra carcasa. Pero ahí está el error. Ajá. Cuando hablamos del nomenclador. Yo cuando pongo el guión o pongo una barra, estoy hablando que estoy pasando a otro nivel. Entonces, si yo pongo C11, yo entiendo que si el 1 de atrás es una pieza, el 1 del medio puede ser un subconjunto conjunto y el primero puede ser un conjunto o grupo, depende cómo lo hayan dividido. Y en los demás no tengo eso. Sí. Porque recuerden que más allá de que yo pueda no tener alguno de estos niveles, recuerden que de última hay que respetar, si ya hay en todo el nomenclador ese, hay niveles de, por decirte, conjunto, subconjunto, pieza, si en algún caso yo no tengo el subconjunto, no puedo que ese código a mí me quede nada más que de 2 niveles. De última, en el nivel del medio no aparecerá nada. Ejemplo, ponele. Yo tengo C11 y hago de cuenta que es el conjunto, subconjunto y pieza. Yo no puedo aparecer en la otra que me diga B2. De última tendría que decir, por decir algo,
B2 guión guión 2. Perdón, B guión guión 2. ¿Se entiende lo que digo? No, me perdí, profe. Vaya de nuevo, porfa. Si vos ¿Sí? tenés conjunto, subconjunto y Ajá, y pieza, pieza. yo no puedo tener conjunto y pieza o subconjunto y pieza, porque me está Ah, faltando el nivel, más allá que no exista. Entonces, si no existe, entre los guiones o entre lo que vos use como elemento divisorio, ujú. no aparecerá nada, ningún dato, pero tiene que estar el Perfecto. espacio vacío. Entonces, lo que quiero decir es que de última, para mantener la misma estructura, yo tendría que leer si B, si letras mayúsculas hablamos de conjuntos, además hay que Sí. respetar eso. Digo, si los conjuntos son letras o números, todos los conjuntos son letra o número. Si Ah, los bárbaro. subconjuntos son letras minúsculas, letras mayúsculas o números, todos deben ser letra mayúscula, digo, porque si no, no se entiende el Está bien. parámetro. Y las Sí, piezas pueden tener un número, puede tener el nombre de la pieza, puede ser lo que vos quieras. Entonces, yo tendría que decir que si yo tengo, repito, C-1-1, ujú. arriba, ponele que no exista uno de los niveles, pero tendría que decir B, guión, vacío, Sí, guión 2. Entonces me quedan dos guiones seguidos. Eso sí, implica que ahí al medio, en ese caso, para ese grupo, no hay subconjunto. Directamente paso del conjunto a la pieza. claro. Y en el otro pasé de conjunto, subconjunto y pieza. ¿Se Ujú. entiende? Sí, sí, sí. La bajada de niveles tiene que respetarse, porque si no, no se entiende cuál es el nomenclador general. Claro. ¿Se entiende Sí, ahora? sí, sí. Sí, 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 Lo sí. mismo que, lo mismo que en algunos pones una sola letra y en otros ponen dos letras. No, Sí. esas cosas hay que, digo, un nomenclador lo que hace es normalizar la información. Y la toma de decisiones para todo igual. Si yo digo, por ejemplo, que AC, ¿qué es AC? Sería parte eléctrica y contacto con el usuario. Bueno, si AC lo denominaron como paquete eléctrico, no Sí, puede aparecer abajo A y no sabemos qué es. De última tenemos que utilizar dos iniciales, sea la que sí. ustedes quieran. Ujú. Entonces, yo en carcasas podría poner CA, por decir algo. Pero Sí. tenemos que mantener el mismo, Y la la misma misma línea. nomenclatura y la misma Sí, normalización. Si no, es como que perfecto. se pierde la lectura de ese. Listo. Sí, sí, sí. Ya entendí. Ahora, esto por un lado, profe. Después, tratamos de hacer la, ¿cómo se dice? La explotada, supóngase, mírela con mucho cariño, profe. Cuestión, esta tuvimos serias dificultades, profe, porque no sabíamos cómo ubicar los elementos, o sea, sí, sabemos dónde van, pero era medio complicado ubicarlos y que se noten todos. Entonces hicimos esta, después armamos esta otra, ¿sí? Y por último esta, que para mí es la que mejor representa, pero no le quise poner la parte de atrás porque sentía que se perdía mucho eh, todo lo que son Eh, motores, todos los componentes. Podríamos usar todas si quieren, o Sí, la primera no estaba mal. Tal vez lo que hay que hacer, claro, hay que alejar un poquito la carcasa de atrás, claro, para que se note bien todos los para que se componentes y que no queden tan noten encimados. las piezas. Pero esa, Perfecto. como la sacaron, está hasta la perspectiva está muy bien tomada. Eso arreglándola tranquilamente puede Está quedar bien. muy bien. Eso Y una sacaron cosa, fotos Sí, individuales. sí, habría que agregar la compañera en espejo y ponerla con la misma Claro, sí, perspectiva. sí, sí. sí, profe, le sacamos o sea, sacamos la foto de todos los componentes en individual, le sacamos el fondo y después lo fuimos acomodando, más o Está menos. bien. Eso le falta Claro, la otra carcasa. la otra carcasa. Sí. Bien. Y el Ya. cable, Sí, sí, ¿cómo se dice? Conviene tal vez moverla un poco la carcasa para que se note, por ejemplo, el de acá arriba, porque acá tal vez esta parte como que no se llega a ver bien, ¿no? sí. Sí, bueno, eso ustedes Lo vamos lo van viendo. a ir acomodando, porque Está bien. recuerden que a esto hay que después
agregarle, para que parezca una explotada, los ejes guías. Claro. Los Sí, sí. ejes guías son los que alinean las piezas. Entonces, yo tengo que alinear donde van los tornillos. Ujú. Ahí tendría que generar los ejes guías como para entender que las dos carcasas, una con otra, alineadas de esa manera, se vinculan por esas Perfecto. pínolas. Listo. No, y creo que acá no tenemos nada más, profe. Porque después lo Bueno, demás ya lo habían corregido. Bueno, entonces tendríamos que arreglarlo en el nomenclador con todo lo sí, que nos dijiste. Estas entonces dejo las 3 igual y arreglamos esta. dejen las otras y arreglen esas. Perfecto. Listo, profe. Y ya tendríamos que empezar, fíjense que en el nomenclador, perdón, en el cronograma, ya estamos cada vez más cerca al cierre de esta etapa. Sí, Entonces, sí. tenemos que empezar a ver también el resto de la información. ¿Cómo qué, profe? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué dice el enunciado? Ay, no me acuerdo, profe. Ah, pésimo lo que estás haciendo. ¿Cómo no me Malo, acuerdo? malo, muy malo. Sí, Discúlpeme. vamos a ponerle mal. Un menos. ¿Y el enunciado qué dice? Para que acá Presentación estoy del anotando. producto, eh, el tema de el plano técnico, el tema de pensar cortes y secciones, el hecho Ah, de sí, ya me acordé. hacer el coso de, ¿cómo es? La simulación o esquema de matricería. Hay un montón Bien. de Sí, que sí, 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 sí. falta. Bueno, avanzamos con lo que nos corrigió y con Y eso para la traten de clase que viene. empezar claro, de a poco, a ir generando el resto de la información. Perfecto, Vamos, profe. así Muchas gracias. empezamos a verla completa y le vamos dando formato a todo. Buenísimo, profe. Hola, profe, ¿podemos compartir nosotros o alguien ya estaba No, como no en un estaba orden? nadie. Listo. Va, yo no vi si había No, alguien. porque yo me uní un poco tarde y bueno, capaz habían reservado lugar. No, no. No, pero me fijaba en el chat. Bueno, nosotros, muestro lo que no corregí, lo nuevo que hicimos, porque esto ya lo habíamos corregido, que Bueno, era, pero para un segundo. sí, Erika, lo que hablábamos de muchas veces, cómo podemos esquematizar el nomenclador. Esto es un esquema estructural del nomenclador y del Sí, objeto. ¿Dónde? Va, Erika y Candelaria. Lo que pasa, como no la escuché, no está Candelaria, sí. sí, sí. Bien, bien. Sí, sí, está por ahí. Entonces, para las dos, perdón. ¿Ven? Él determina a todo como el objeto A. Y después pone que el cabezal lo va a llamar SCC, al subconjunto motor SCM y así sucesivamente. Entonces, uno mínimamente ya entiende cómo es la estructura de este nomenclador. Sabemos que tomó como un grupo total al objeto y después generó subconjuntos. Claro. Sí, sí, Podríamos sí. hablar que el objeto entonces es un conjunto Perfecto. y ahí determinó cada uno. Y cada uno tiene como la misma nomenclatura en cuanto a que es una síntesis del nombre, subconjunto motor, subconjunto carcasa. Ahí habría que ver por qué aparece ese 2, pero bueno, pero se entiende. Y yo sé que después de acá voy a tener cada pieza. Entonces, se supone Perfecto. que en el nomenclador yo ya entiendo cómo se generó ese código. el Buenísimo. 2 profe, es por el tema de que, bueno, este subconjunto quedó SCC y este también es SCC, entonces para diferenciarlos a los dos, le pusimos un Perfecto. 2. Bueno, muy bien. Bueno, acá estaría el nomenclador en sí, que nosotros, bueno, corregimos el de vincula con, porque habíamos puesto en vez de el código, habíamos puesto el nombre de la pieza, entonces bueno, cambiamos y pusimos el código que se generó.
y agregamos dos, ¿cómo se dice? Casilleros, que era el tipo de vinculación y el material. Bien. Y Y falta algo más, ¿qué falta? cantidad. Yo tenía una pregunta con eso. Nosotros, tipo, cada piecita Sí. o pieza la hicimos por separada, entonces no es que hay cantidad, cada una es única en este ¿Seguro? número. ¿Los tornillos son únicos? ¿El Y 3 lo y el tomamos 4? como único, por ejemplo, acá tornillo, tornillo, No. tornillo. Yo eso se los puse en la corrección. Intentemos, a ver, si es el mismo, aparece una sola vez entonces. Y de última Ok, se pone que ese tornillo pindonga, eh, tengo que en el conjunto total del producto, ese tornillo pindonga son 4 unidades. Ahora, ok. si después el 3 es un tornillo chirolita y el otro es pindonga, o digo, uno es Philip y el otro es estrella o lo que sea, vamos a hablar con propiedad y sin tanto chiste, entonces Está bien, está bien. Es verdad, ahí, vos lo había puesto, pero no había entendido bien, ahora lo entendí. bien, bárbaro. Pero es Bueno, eso, y eso también determina que yo tengo que saber las cantidades. Por más que sea una, no importa, uno no sabe cuántas son. claro. ¿Está bien? Entonces, Entonces, porque yo ahí veo y veo la 13 y la 14 que parecen muy similares, tal vez son dos piezas diferentes, pero se ven similares. Yo tengo que la 13, ¿qué es? Y la 14. la 13 es el rodamiento y la 14 el protector del rodamiento. Está bien. Bueno, Entonces, bueno, agrego cantidad. eh, Porque todas serían uno menos los tornillos. Bueno, los rodamientos también entonces sería cantidad, porque estaríamos repitiendo, porque ya te iba porque a hay decir, varios. en la 23 aparece otro rodamiento. Sí, sí, aparecen 4 rodamientos, me parece. Está bien, Bueno, eso también ahora, habría que ¿son cambiar. iguales o son distintos? Ahí me cambia toda la numeración también. Claro. ¿Se entiende? Y en el dibujo también cambiaría, porque bueno, tendría que hacerlo de vuelta el dibujo en No, ese no, caso. no. El dibujo queda igual. El dibujo no, porque el dibujo de última es una explotada. Se supone que está replicando Claro. tal cual como se explota ese producto. Ahora, yo puedo ver y tal vez eh, físicamente, por decirte algo, son dos rodamientos sellados, que no veo su interior, ¿no? Ahora, desde afuera yo digo, es el mismo rodamiento. Ahora, si yo miro el código que tiene el rodamiento, tal vez uno es un rodamiento a bolilla y el otro un rodamiento a espiga. Entonces, ¿por qué? Porque uno es solamente para el giro y el otro es un rodamiento cónico en el cual no solo es para que gire, sino para evitar vibraciones o para absorber vibraciones y que el rodamiento no se gaste o no se deforme. Bueno, eso es lo que va a terminar realmente el nomenclador, de que me digas que, ojo, vos ves dos rodamientos, pero no es el mismo rodamiento, o es el mismo rodamiento. Y habría Ese que es el punto. determinarlo. Claro. Claro. Y bueno, ahora está bien, yo haría eso, pero en la numeración que hicimos acá, ese, por ejemplo, el tornillo yo lo marco como 3. Si hay otro tornillo que es igual, Es también pondría 3. un 3. Y sí, porque Listo. es Y el acá mismo pondría tornillo. cantidad por 3, por Claro, ejemplo. es el Listo. tornillo 3 que tendría que tener una denominación ese tornillo 3. A eso es lo que voy. Si es un tornillo de rosca milimétrica, si es un Ah, tornillo cabeza Philip, digo, tratar de identificar ese sí, sí. tornillo. Pues yo no voy y le digo, dame un tornillo. Tiene su especificación, entonces. Eso tendrá su numeración, la que sea. Y después, por eso es importante la cantidad. Y Claro, claro. obviamente que me cambia toda la numeración continua. Todo lo que continúa cambia. Más en este caso, que ustedes mantienen la progresión numérica hasta el final. Sí. Ok, Patri, bueno. ¿querés que agranden algo?
porque Sí, te estaba veo que tratando de ver. te haces cada Se vez, agranda, Estoy qué quedando, agranda. estoy quedando chino. cada vez más la No, cámara, digo yo, las lo vamos a tener a arandelas, Patri. lo que dice arandelas son distintas porque ahí están con un código distinto. La estaba tratando de mirar. Bueno, Hay también una que habría le pusieron que... Seger. Eso está bien porque estás identificando el tipo de No, no, pero arandela. digo, el ACC5, arandela y 6 arandela están como código Claro, distinto, son distintas las piezas. Claro, bueno, tendríamos que determinarlo. Nos lo pasó mismo. con el rodamiento, los tornillos y las arandelas. Bien. Bien, Eso, bueno, sí, bueno, tenemos que determinarlo, hay que rever. claro. Y yo tenía un par de dudas con los tipos de vinculación. No creo que los lean todo, pero querían saber algunos en específico si están bien. Por ejemplo, este del botón de prendido y el condensador. Yo puse ¿Cuál es? Pará, botón de prendido, decino la pieza. por el código, o La este. pieza, ¿cuál es la número cuál? La 36 y la 37. 36, 37. Sí, Acá. bien. Bueno, tipo de vinculación pusimos por clipado por un tema de que es como que, no sé explicarlo, pero como El hace clip como, es una claro, que hace clip, traba, un flexible. Está bien. claro, está bien puesto, decirlo Sí, así. está bien. Listo. Eso de última, también lo que se podría hacer es hacer un código de referencias. Entonces yo digo, bueno, a tal simbolito le voy a poner que para rosca, tal simbolito le voy a poner que es para cuando necesito que estén pegadas. Ahora, el pegado puede ser por algún tipo de cemento, puede ser por algún tipo ¿cómo es? En los productos se usa mucho el pegado por ondas. Entonces, yo podría a todo eso generarle un código o un símbolo. Entonces, podría poner ahí, en vez del nombre, poner el símbolo. Pero está bien, para esta etapa está bien. Ok. Y Ahora, bueno, si algo encastra con algo, es por encastre o por forma. sí, eso pusimos. Yo Creo puse que lo por que Bien. dice forma uno. presión debe ser el castreiforma, probablemente. ¿Cuál, cuál? Lo que decís que van a presión, ¿no se da en castreiforma o es a presión literal? Dice que tiene Y como los clips, viste, que hacen las patitas. Claro, es no, porque hay clac. algunos que, por ejemplo, las escobillas pusimos por forma, porque que yo sepa es por forma, esa presión, pero Sí. por la forma. Entran Pero por la algunos forma. capaz, como los rodamientos, pusimos a presión porque no sabíamos exactamente Cuando cómo es por marcar. encastre y forma, tiene que hacer un clip. O sea, hay una pieza que hace un clac, que es un snap, que es como una pieza que se clava. Entra por forma, pero hay un encastre que lo traba. Si eso entra literal a presión, como cuando lo desarmaron, está bien, es a presión. Ah, listo. Ok, Encastre y forma. ok, Las dos ok. cosas es. Claro. Bueno, entonces hay que ver lo que dice a presión, ver si sería a presión literal o por encastre y forma. Claro. Bueno, y bueno, otra Está muy duda bien que... el nomenclador. Sí, el nomenclador está muy bien. Gracias. Otra duda que teníamos era con respecto a piezas, por ejemplo, como el rotor y el estator, más que nada, que Sí. en material pusimos acero, pero el rotor en realidad tiene más partes, pero No, listo, está bien. No nos va a Por importar nosotros ahora. está bien en listo. esta Listo, ya instancia. está. No es necesario ponerlas. No. Ok, listo. Lo que nos Sí, importa es, a ver, nosotros estamos analizando polímeros. Claro. Entonces, eso. Y de última, si apareciera algún textil o apareciera alguna madera, también. Pero no vamos a pedir lo que no hemos visto aún. ¿por qué llegas a la conclusión de que es ABS la carcasa esa? ¿Tiene una lectura? ¿O le hicieron el kit Eh, que subimos nosotros? no, buscamos información de distintos plásticos y ¿Y le hiciste supusimos el que kit? era. ¿Hicieron el reconocimiento que le dejamos nosotros, que es practicarle a un pedacito de esa carcasa una serie de actividades? No, a ver, No. creo que no. ¿Alguien Yo lo no, hizo? no, creo que no, no. Bueno, eso está buenísimo como ejercicio. Toman un pedacito de plástico, los va guiando, es un Word que subimos nosotros, que se llama Kit de reconocimiento de materiales plásticos, o algo así. Háganlo y pónganlo como parte del Claro, trabajo. Ok, porque yo no sé si será ABS esa carcasa, tal vez sí.
si es, si tiene muchos años, tal vez sí, pero si es relativamente nueva, no creo que sea ABS. No, es vieja, es vieja. Me Por tuve que ahí ir un sí. toque. La carcasa, yo la busqué y si era ABS y sí, es bastante vieja. Tipo, hace bastante que está en la casa y No, ya está rota seguro, incluso. seguro que no es que lo pongo en duda. Hay algunas que son de poliamida con fibra de vidrio, pero de cualquier manera el ejercicio está bueno para que lo hagan, para que lo Claro, determinen, no por la búsqueda de lo que les pueda Claro, decir, sino para... sino que ustedes Sí, mismos sí, sí. lo corroboren. Es un ejercicio pavo de 10 minutos que está buenísimo para hacerlo con cualquier plástico, de cualquier plástico que ustedes porque en quieran realidad averiguar que tienen es, cargas claro, estos si generalmente tienen leyeron carga. la teoría, espero que la hayan leído, habla de cargas, de aditivos y qué es la función que cumple una carga dentro de un polímero. En este caso, como dijo Patricio, en algunos casos nos vamos a encontrar con fibra de vidrio y en otros con microesferas de vidrio, en el cual eso lo que hace es generar una estabilidad del polímero en cuanto a la temperatura. Estas máquinas se calientan mucho en su uso. Entonces, para que el plástico no se derrita o tal vez no llega a derretirse, pero sí se reblandece y se deforma y puede generar una rotura del producto, bueno, se le generan estas cargas para cambiarle la resistencia al polímero. Entonces, eso no lo va a determinar el kit, porque el kit solamente es una prueba de olor. Tienen que ver el olor, tienen que ver cómo derrite, tienen que probar cómo flota con un pedacito Con del agua, con sal, qué y uso alcohol. larga. Entonces, eso van eliminando, arrancan con todo el listado y les va eliminando según lo que ustedes determinan que puede llegar a ser. Y tiene olor a tal. Buscan en la planilla qué olor tiene. Bueno, entonces ya ahí descartan todo lo que no tiene ese olor. Después hacen la prueba de flotación. Bueno, flota en alcohol, flota en sal, flota en esto, no flota. ¿Cómo? Bueno, van tachando. Entonces es por decante. Así van a llegar a Un algo, aproximado. algo aproximado. ¿Por qué? Porque el kit es para polímeros vírgenes. Entonces es raro que les dé exacto, pero les puede dar aproximado. Y de última, si no les da, pero la intención es que lo hagan, que empiecen a trabajar con estas especies de kit. Ok. Sí, incluso con cualquier polímero que quieran saber ustedes, qué sé yo, un shampoo o algo que tengan en la casa para saber de qué material en realidad está fabricado, ese ejercicio es muy rápido y le va a dar como dice Fede, si el plástico es puro, le va a dar un tipo de polímero. De cualquier manera, el ejercicio está bueno que lo hagan y que incluso lo pongan en un apartado, en una 4, o sea, qué le fue dando, qué le fue arrojando de datos el ejercicio y a qué conclusión final llegan. Ok. Eh, una duda que tengo, imagino que ahora una vez que cerremos el nomenclador, tenemos que empezar con la búsqueda de información de los plásticos que determinamos acá. En este caso, bueno, el ABS y, bueno, y el PVC del cable. Bueno, son cosas que después van a ver. No, pero ¿cuál Sigamos. es la Porque, duda? o sea, ¿Cuál es la duda? porque la duda es, nosotros tenemos que elegir una pieza y bueno, la que vamos a elegir es la carcasa, porque creo que es lo que más información tiene, ¿Cuál? pero también, La y 32. la 33 imagino, que es La la 33 me más, La parece, 33, Fede. digo, la 33, sí, está bien, claro, esa van a claro. trabajar. Pero mi duda era que, por ejemplo, en el cable a corriente, que es la 39, me dio el plástico PVC, pero como no es parte de la pieza, ¿también tendríamos que buscar información de ese o no?
No sé si se entiende la Va a pregunta. haber fichas técnicas según los polímeros que aparezcan en el objeto. O sea que, Claro. por lo que Ah, veo en listo. el objeto de ustedes, tienen la carcasa PVC, principal, el cable ABS, y el mango que se acopla para agarre. y eso que Claro. ponen goma tendríamos que tratar de ver qué posible elastómero es. Claro, que si le hacen la prueba les va a dar. Les va a dar, les tiene que dar algo. Esos sí son vírgenes. Sí. Ese es el que más, ese es el que mejor les va a dar como resultado. Está bien, entonces sí, hay que determinar todos, no solo de la pieza que elijamos. Sí, vamos a decir, saber los polímeros que intervienen es de todos, sí, Claro, porque así nos queda completo el nomenclador, mucho mejor. ok. Después lo Sí, otro le igual la ponen información que tienen que recaudar es una ficha técnica con características técnicas del material. Claro, claro. Lo que sí está bueno que lo ejerciten, así aprenden a usar eso y lo incorporan como una práctica. Y una, tipo como era la forma de seguir, creo que tendríamos que empezar con los esquemas de matricería, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente el enunciado. Creo que Esos haría. esquemas... Sí, a ver, perdón. Sí. No, no, decime. No, que a lo mejor, digamos, les convendría arrancar por la parte de planos, que cuando saquen los cortes de esas piezas, y ahí van a usar esos cortes para hacer el esquema de matricería. Ah, listo, claro. perfecto, eso quería saber. Y primero todo lo que es presentación del producto, no olvidemos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos analizando? ¿Para qué funciona? Brevemente una No, pero descripción. eso ya lo. ¿Eso estaba? Sí, Sí, no, ya lo no en vimos. este, porque lo estamos haciendo por separado todavía, pero sí lo tenemos. Por eso, Pero no, en pero lo que yo lo subieron la repaso para semana que no pasada queden estaba. cosas Eh, olvidadas. la semana Claro. pasada lo habían subido, o lo estoy Sí, viendo sí, mal. No, yo lo corregí. lo mostramos en la primera clase de Zoom, o bueno, Meet. ¿Y la clase pasada no mandaron para corregir? Esto mandamos. Sí, mandaron Ah, para por eso, corregir esto. las Yo en Claro. rayas. algo puse una devolución. Sí, fue de esto, que es lo mismo, nada más que sin estos, sin esto. Bueno, Bueno, se marcó todo. La primera sigamos. vimos ¿Hay lo de algo más? la primera No, vimos lo de nada la más. flotada y el nomenclador, lo de los puntos y las rayas, y la otra clase estuvimos también corrigiendo. No, Por eso. teníamos esa duda de, bueno, cómo terminar el nomenclador y cómo continuar, que bueno, ya sabemos. Bueno, Bueno, perfecto. avancemos. Así no se Gracias. nos atrasa. A ver, yo había mirado, si alguien tiene el cronograma cerca, porque tenemos, creo, dos clases. En el nomenclador está, ¿cómo la tengo en el nomenclador? En el cronograma está que el 21 está el recuperatorio. Bueno, creo que el 21 es feriado de ustedes. Es el día de ustedes. Entonces creo no hay clase. Creo más que seguro. Entonces se pasaría eso a la otra clase. Ya después lo voy a estar confirmando. Pero hoy cuando miré el cronograma, digo, ¿cómo se me pasó esto? Entonces, profe, o sea, se juntan las entregas del TP de cueros con la entrega de plástico de No, primera parte. no, porque si yo paso una, me quedaba el cierre. Dice cierre de la etapa. La entrega de esa etapa es a Sí, la otra. el 21 era recuperatorio de cuero y el 28 era el cierre de de esta etapa, digamos. Por eso cierre, pero no la entrega. Estamos. Capaz que tenemos Cierre es, actualizado. vamos a decir, corrección. Ese día es sacarse todas las dudas, hacer una Sí, corrección viendo que estén todos los puntos, esté todo, pero no es una entrega. A la otra clase se pondrá una tarea y ahí tendrán que subir la tarea. lo único que, por lo que veo, hay dos clases para ver planos y matricería y demás, y al ritmo de Por corrección que eso, estamos teniendo, vamos a tener que por eso, ajustar un van a poco tener que poner quinta fondo. No, más que nada para que lo podamos acompañar, porque si no, si después se van solapando las otras partes del TP, se va a hacer Claro, lerdo, digamos. sí. ¿Cómo se va el tiempo? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ¿quién va a corregir? Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Perdón que estoy sin cámara. Bueno, Ahí le comparto. Corre.
Comparto toda la pantalla. Dale. Ahí está. Al principio ya, esto creo que ya lo había subido, ya me lo habías corregido, que era toda la introducción al trabajo, el armado, hice un mínimo nomenclador para explicarlo cómo se arma. Sí tenía dudas con respecto ahora al nomenclador original, digamos. Primero me guié como lo había subido vos, armando tipo un bloque, que no sé si es que así está correcto o no, donde dividí por un lado el conjunto de las carcasas y adentro metí los subconjuntos. Y dividí otro conjunto para la batería, por ejemplo. No sé si así quedaría bien la codificación. Déjalo quieto, por favor. Sí, perdón. A ver, se supone que el marco que dice conjunto carcasa Ujú, incluye al subconjunto motor y al subconjunto eléctrico. Lo que no claro. entiendo es qué pasa con ese otro cuadro, donde está carcasa negativa, carcasa positiva. ¿Qué sería eso? Que esto sería este conjunto de las carcasas, que engloba a estos dos. Eh, eh, bueno, pero entonces, no, ahí está lo que no se entiende. Porque vos estás poniendo, vos hacete la idea que esto es como la cebolla, yo voy descascarando. Entonces, yo veo ese marco, ese cuadro de información, dice carcasa negativa, y vos lo ponés dentro del conjunto carcasa. Ujú, Entonces yo entiendo que dentro del conjunto carcasa están esas piezas, ¿no? sí, Pero a su vez, dentro del conjunto carcasa están los subconjuntos. claro. Yo no los pondría, bueno, es de interpretación, porque ¿qué pasa? Del conjunto carcasa paso directamente a las piezas, podría ser, y dice T, TA-1, que fue que lo perfecto, corregí listo, recién. no dije nada. Listo. Ahí está, ahora sí es entendible. Ahí está. Y después por Yo, separado, armé el porque otro. después es una cuestión de interpretación, a ver si se entiende. Sí, Yo podría haber agarrado y dicho, bien, conjunto carcasas, y pongo conjunto motor, conjunto electrónico, entonces le doy a todo el mismo nivel y no creo subconjuntos. Pero vos de está bien. última, como que creaste que el conjunto carcasa como que es el que nuclea todo Claro. y dentro de él están los subconjuntos. Está bien, está muy bien. Y pasa abajo. Y está correcto, ¿por qué? Porque si hubieses puesto subconjunto batería, acá era el quilombo. Claro, Pero porque no pusiste están totalmente conjunto vinculadas. batería. Claro, lo separé. Entonces, perfecto, respeta la estructura de cómo está pensado y de alguna manera agrupado esos elementos. Está Claro, yo muy lo bien. pensé que si armaba el conjunto entero, la batería queda muy colgada de todo lo que es la carcasa, la parte electrónica del Está motor. bien. No, el que reúne a todo es el bloque taladro. Claro. Bien. Después sí pasa a hacerlo más técnico, digamos, con la cantidad, el material. Denominé primero al conjunto carcasas y después fui bajando en el mismo sentido que hice acá, pero al revés. Muy bien. Sí dejé un número de pieza para después colocarlo en la explosionada, de darle el orden con el código. ¿Se llega a ver ahí, profe? Porque yo de pedo lo veo acá. Más o menos. A ver. Para colmo agarraste a los dos profes con lentes, así que Ahí. ahí se Ahí ve está. mejor. Voy a tener que llamar al oculista ya. Controlador, gatillo, cantidad, material. En la vinculación, ¿está bien que lo nombre como la descripción y no como código? ¿Cuál vincula con cuál? No está mal. El tema No, que es está que mal, si no uno, sé si está mal, pero digo, ¿por qué encastra por forma y después atornillado? Porque tiene una huella la carcasa más el tornillo. De la pínula. Claro. Pero encastra hace un clac o apoya y el No, tornillo fija. solamente por forma, digamos, no queda fijo una vez que se encastra. entonces no es un encastre, es Es por contacto. tornillo. Es contacto por forma, Ajá. así es como se denomina, contacto, porque en realidad apoya una con otra.
Bien. Cuando Entonces, encastra por forma algo es porque la misma forma de las dos piezas hace que se traben y que queden agarradas. Hace clac, track. Sería Es por como, contacto directamente cuando no se produce ese clac. por claro, ejemplo, la tapita de un shampoo que vos bajás y hace clac, track, se clava. Eso está por forma. Está bien, entonces tengo que corregir un montón. Porque un montón son por contacto más Bueno, que por forma. no pasa nada. Y sí, atornillada igualmente. ¿está bien? Está bien. Sí. ¿Está bien? Ah, listo, mi duda general era cómo había denominado el código directamente. No, lo que vos me decías es repetir con qué vincula. No está mal. Lo que pasa que si nosotros, en realidad, la intención de un código es no tener que usar Claro. la denominación de la... Porque tal vez una carcasa A tienen todos los productos carcasa A. Lo único que lo identifica es que si en el otro, por decirte, hasta podría tener una carcasa A, A2, pero nunca va a ser T, Claro. porque eso pertenece a taladro. Puedo llegar a tener, no sé, A de agujereadora, si mantuviésemos en la misma, digo, la misma manera de pensar, Ujú. no se Claro, o sea, repetiría. Entonces, la intención de un código es para trabajar con ese código. Ustedes cuando nos cuenten cómo es el armado del objeto, no nos digan la carcasa A, directamente remítanse a la información técnica. Entonces, en este caso es el código. Y decimos, bueno, primero se toma la pieza TB1, luego se toma la pieza tal y se vinculan mediante... bien. Claro, para darle individualidad a la pieza, digamos, que sea Claro, única. que cuando uno lee un nomenclador de este tipo, al tener la vinculación y el tipo de vinculación, casi, de alguna manera, ya está contando el armado de ese producto. Acá lo único que le falta sería el orden, pero el proceso está. Digo yo, esta pieza con esta pieza la armo de tal manera, la vinculo de tal forma. Lo único que queda ver en esto sería el orden, Claro. que también se podría poner en el nomenclador, pero bueno, no digo nada ni se las voy a complicar. No, está bien, está bien. Yo era para sacarme la duda de esto precisamente. Y después pasar al No, plano y está bueno. bien. En general, a ver, puede que alguna cosa se me esté pasando, pero está muy bien. Bien, y ahora para armar los planos, ¿no? Yo sé que me voy a Bien, sí. guiar de esta pieza que va a ser la carcasa negativa porque es la donde encastran todas o la que es más rica en información, Bueno, supongo. perfecto. Sí metí la pieza en el escáner para ver qué sucedía y me quedan los contornos muy bien marcados. Todo lo que se produce en el medio ¿Eso no, lo sacaste obviamente. del escáner? Sí, Ah, mira. sí empecé a dibujarlo como para tener idea de cómo me queda después. ¿Pero lo vas a dibujar en Corel? No, en el Corel no, porque sé que no es técnico el programa, digamos, para acotar. Bueno, pero Eh, en este caso, digo, o lo hacen a mano y si sabés usar algún programa Eso es lo que todavía no domino muy de, bien. de última, el Corel, hemos visto en nuestra larga trayectoria de docentes, ¿o no, Patri? Cada Sí. planos, digo, Pero hay muchos entusiastas del Corel que logran cosas con muchas horas. terribles. Claro, es que Muy- el problemón del Corel es que como no es tan técnico, no, queda todo muy no es No, cero librado al claro. técnico, no azar. es que no es tan. Directamente no tiene No nada de es eso. técnico, es un programa que Claro. te permite dibujar vectores, pero no es un Y la única programa función de técnico, no cota que es tiene es un esto, AutoCAD. pero no. La función de cota que tiene es esto solo, pero que no me dice mucho. No dice nada, porque No, no bueno, está pensado pero para eso. no Está está pensado para otra pensado. cosa. De los más usados, profe, ¿hoy cuál es para hacer planos Y con que te va a programa resultar más fácil Rhino o O el AutoCAD. AutoCAD. Solid te va a AutoCAD? llevar Está más bien. tiempo sacarle la. Bien. Porque Pero igual son después el AutoCAD bastante es lo más similares los sencillo dos. para 2D. Yo creo Después que el si resto, trabajás Corel, el AutoCAD te va a resultar re didáctico. Bien. Bien. Sí, pues mi idea era esa. Si bien tengo la imagen, Y si podés probar bajar el dibujar por Rhino, y encima. podés encontrar el Rhino, que aún es más fácil Bien. para 2D, Sí, me habían porque recomendado usar el lo vas a rinoceros. manejar de una manera muy similar. Y igual consultanos. Yo
uso AutoCAD desde el año 95 y Fede también, me parece. O sea que lo que te podamos guiar, te guiamos. Bien, sí, yo poco pensaba bajármelo hace poco y aunque sea para aprender a usarlo, porque siento que no puedo no saber usarlo en ese caso. Y si Sí, no, vas a aprender. a la vieja escuela, Si no, mano. a mano, con instrumental, reglas, Claro. escuadras y... Bien, ahora en la pieza, Sí, la ¿qué medidas idea, son la las idea que...? del plano técnico sería obviamente aprender, pero no, digo, si lo vas a hacer, por ejemplo, en Corel, le vas a tener que dedicar un No, tiempazo por eso, no. no creo que se justifique. Pero digo, si ves que te complica, yo creo que si bajás AutoCAD y lo empezás a usar, le vas a sacar la ficha al que es Corel. Sabés, si lo conocés, si lo manejás bien. Y de cualquier manera, preguntarnos a nosotros que estamos y te podemos, si tenés alguna duda con alguna herramienta o con algún comando, o cómo setearlo, cómo acomodarlo, preguntanos que te decimos. Ok, buenísimo. Y ahora, para las piezas, ¿debemos seleccionar una vista o hacer una vista de todas las posiciones, tomar No, medidas tiene que de haber No, todo? toda la tenemos que hacer el información para que se sistema pueda Monge. entender la pieza. Claro. Para que no sea El el sistema lateral, No tiene que ser Monge, un Monge, no tiene que ser un Monge literal, pero sí no. tiene que estar las vistas del objeto. O A sea, uno ver, tiene que entender a través de los planos tuyos, de ustedes, todas las medidas que forman que dan forma a esa pieza. ya empezaron a ver cosas en dibujo, imagino que sí, en dibujo técnico. yo la cursé el año pasado, dibujo técnico. Ah, bueno, si la curseaste, digo, si yo digo sistema Monge, ya sabemos de qué Sí. hablamos, son sus vistas. Ahora, no es que vamos a pedir las 6 vistas, vamos a pedir las vistas necesarias. Claro, está bien. Pero a estas vistas, lo que sí vamos a pedir son cortes y secciones para poder interpretar, pues yo veo esta vista y siempre es un 2D. Entonces, Claro. ¿cómo sé yo cuál es la curvatura que tiene hacia atrás esa pieza? ¿Cómo es Claro. la profundidad? Entonces, ¿cuál es el espesor que tiene esta carcasa? Bueno, Claro, si todo yo veo eso esto del lado va a izquierdo, me va a aparecer en quedar una curva cortes, acá. en secciones, en diferentes herramientas que se usan en un plano técnico. Ahora, para armar el plano, ¿a qué punto tenemos que darle mayor interés? ¿A A- estas piezas, esta distancia, A esto, toda la esto? pieza. A casi todo, En todo lo general, que se a toda puede la llegar a pieza. pasar. Bien. No, esa pieza que vos elegiste tiene que estar perfecta, digo. Claro. El ejercicio En el inverso sentido que de que tienen que yo hacer es, cuando si yo, vea esta pieza, mira, tengo que entender cuáles son sus medidas, cuáles son sus profundidades, qué distancia hay de tal agujero a tal agujero. Eh, por ejemplo, yo la empezaría a dibujar y después vería cómo la acoto, porque hay diferentes maneras de sí, acotar. ojo que la escaneada que estás haciendo te está tirando una perspectiva que en el plano técnico no iría. No es. Claro. Ojo con esas pínolas que se ven ahí en perspectiva, que eso en la Sí, vista se no nota, acá existe. también No hay como una existe. perspectiva que gira para adentro y que Claro. sería Bueno, imposible. no, pero ahí tenés una profundidad, porque la cara esa tiene una curvatura. Pero de última, la del escáner quedó un poco mejor porque yo veo la pínola y veo nada más que los diámetros superiores. Sí, es verdad. Claro. En cambio, en la otra, en la En foto la que vos foto, sacaste, está buenísima la tiene, foto que sacaste, pero sí, está buenísima, tiene un ángulo, está un punto de fuga. perpendicular. Sí, Eso Yo no no se tendría ve que acá ver ahí. todo eso, claro. lo que señalaste. Un lindo ejercicio para plantearse a la hora de hacer un plano es si vos, como ustedes, como observadores de ese plano, están recibiendo la información de lo que está mostrando ese dibujo. O sea, si yo veo que ahí hay agujeritas, pínolas, si veo costillas, necesita el plano a mí comunicarme a través de cotas. La función de que exista un plano es para que nos comunique información, digamos, que yo pueda saber datos sobre esa pieza. Entonces, a la hora de la pregunta que vos decías, ¿a qué le tengo que dar importancia? Es a que la figura que vos estés representando, ustedes estén representando, nos transmita todas las medidas necesarias para entender esa pieza. Entonces, ¿a qué distancia van a estar cada una? Esta cantidad de pínolas que hay, esos ejes que están ahí, ¿cómo hago para rastrearlo y saber a dónde estoy? Todas las profundidades que forman parte de esa carcasa. Y ahí empieza la figura de los cortes y las secciones. Si yo estoy mirando esta vista como vos la estás planteando ahora, tal cual como vos la estás mostrando, yo veo
porque está en perspectiva, que hay como ciertas profundidades, que son la curvatura de esa carcasa. ¿Cómo tengo que cortarla de manera tal que yo pueda acotar y contarle a quien mire el plano las distintas alturas que forman parte de esa pieza, las distintas profundidades serían en este caso? Bien, yo porque al Una vez que verlo me uno plantea ese resultó... ejercicio, ahí lo que empieza a aparecer, solito empiezan a aparecer la cantidad de cortes necesarios a hacerle a la pieza para que comuniquen lo que quiero que comunique. A ver, Y siempre está- recuerden que un corte y una sección tiene que tener, ¿cómo le gusta mover la figura, no? A Julián. Perdón. sí, Tiene como el tic de mover, Lo voy a dejar ahí. se ve que lo debe hacer él constantemente. También digo, acuérdense de que los cortes y las secciones que practiquen, si no están cancheros con cómo hacerla o no lo vieron en dibujo, y bueno, obviamente que nos gustaría que nos consulten a nosotros, y esa pieza la pueden romper, lo ideal sería que la corten literal. O sea, que la agarren con una sierrita y la corten, y en ese Y la corte corten. vean lo que está pasando con el corte. Por eso decíamos que si no servía era mejor. Porque a veces la cuando uno mejor no manera está de en el aprender. tema, es la mejor manera de aprender, de entender realmente qué es lo que pasa cuando uno lo corta, que es cortarlo literal. Ahí van Sí. a ver, o sea, ahí van a ver la sección de ese corte y ahí van a entender cómo es el dibujo. Bien, yo, profe, lo preguntaba esto porque sé que en dibujo técnico, que fueron 4 meses creo, en lo que vimos fue sumamente básico y al ver esto y querer acotarlo, me parece un Pero quilombo al bueno, por principio. eso Sé que yo quizás digo, Bueno, la igual acotación, dibujen y muéstrennos algo claro, y nosotros le iremos devolviendo qué sacar y qué poner y qué agregar. Pero me parece que plantearse a ustedes mismos esto de que, bueno, a ver, si yo dibujo, vos te bajaste bueno, vos porque decís que te bajás la AutoCAD, te bajás la AutoCAD y dibujaste la carcasa. Esa carcasa pelada no muestra nada, o sea, no está contando nada, solamente Claro. está mostrando cómo parecería ser un contorno de lo que podría llegar a ser una carcasa, pero el 2D no te lo muestra porque no hay profundidades. Entonces ahí vos empieza a aparecer la figura de la cota. Y cuando empiezan a aparecer las otras vistas, que ahí el que esté mirando el plano va a entender de que el objeto ese tiene cierta curvatura, Sí. solo te tenés que plantear, bueno, lo que estoy dibujando, ¿me está mostrando las profundidades que hay acá adentro, la altura que tienen esas costillas? No. Bueno, voy a tener que hacerle cortes para que yo pueda acotar. La única función que tiene un corte en un plano técnico es poder contar algo, o sea, poder mostrar con medidas acotadas algunas alturas o cosas que no se ven en las vistas. Esa sería la función. Pero digo, ante la duda, hagan digo, hagan el dibujo, pónganle las acotaciones como les salgan y nosotros le iremos contando o ayudando a que lo modifiquen o que agreguen o que saquen. claro. Bueno, bien. Empiecen Linda a foto has entender, sacado de la... empiecen a tratar de entender, busquen planos también en internet y eso les va a determinar que lo que decimos, por ejemplo, 2D, y que no tenemos que ver esas perspectivas. Y es tan sencillo como, ¿tenés algo más para mostrarnos? No, de esta vista cara no. No, Creo no, que del trabajo en general. no, eso solo era. Me Bueno, quedaba esa duda dale, por sacarme. listo, hay que seguir. Bueno. ¿Podemos seguir nosotros, profe? Ejemplo, acá, fíjense lo que es el 2D. Yo lo que veía en esa foto sería si yo acá a la pieza veo hacia atrás como una proyección. Eso es lo que no tiene que pasar en un plano. Yo siempre tengo que ver el 2D. Después lo que pasa atrás, y bueno, lo tendré que definir en un corte o en una vista lateral o lo que sea. Pero traten de entender lo que es una vista, que la vista no tiene perspectiva, no tiene que verse atrás, salvo que tenga un ángulo, justo la pínola o alguna costilla. Pero las costillas no se tienen que ver en perspectiva. La costilla se va a ver siempre en plano, 2D. Eso es importante que lo empiecen a entender. Son cosas muy sencillas, pero muchas veces cuestan
para poder después reproducir eso en un 2D. Recuerden, 2D. No puede haber nada en perspectiva. Entonces, ustedes pueden hacer un ejercicio de sacar la foto. Está bárbaro. Pero no calquen la foto. Pues la foto tiene un lente. Y el lente tiene un ángulo siempre. Entonces, siempre les va a sacar perspectiva. Por más que ustedes la hayan querido sacar lo más plano posible, no. Una imagen tiene un fondo, porque el lente arma la perspectiva. ¿Estamos? Tengan cuidado con eso. No calquen las imágenes. Bueno, ¿quién iba a seguir? Juan. Sí, estoy con Lautaro. Bien. Lautaro, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Ahí igual ya estuvimos mirando, yo personalmente estoy mirando las correcciones y ya hay cosas que ya me di cuenta que hay que corregir. Rehicimos el nomenclador. Nos había comentado en la última corrección que lo habíamos hecho de una forma como que no estaba ordenado, por así decirlo, como que no tenía una lógica el tema de los códigos. Después de eso corregimos y añadimos los colores, agregamos lo del eje y lo de la cuchilla que nos había comentado. Lo del motor no lo pudimos desarmar, más que nada porque es una máquina que se rompió hace relativamente poco y no es mía, y la idea es que se repare en un futuro. Pero reitero, yo, es más, les ponía en la evolución que si no se podía desarmar físicamente, pero lo tenían que desarmar ustedes para el nomenclador, porque había muchas piezas que estaban ahí incluidas que en realidad había que enumerarlas, porque no es que el motor yo lo compro todo así. A eso es lo que me refería. Entonces, bien, el listado entendí. de piezas tenía que aumentar, tenía que ser mayor. Ahora, que no lo pudiesen desarmar físicamente, bueno, no importa. Si no se puede desarmar, no lo vamos a romper. Pero sí tenían que especificar cada pieza. Entonces tendríamos que agregar los carbones y bueno, la placa que tiene el mismo motor. Sí, no sé cuáles son los que Sí, faltan. sí, es el motor, el bobinado tiene los carbones y después tiene la conexión con este bastidor con el que se procesa la comida. Pero más de eso. Igual el nomenclador está incompleto. Digo, falta vinculación, falta cantidad, falta sacar plástico y poner qué tipo de plástico. Y lo que me sigue llamando la atención es que ustedes ponen tornillo de ensamble, pertenece al grupo tornillería y el código es A1. ¿Cómo llegamos a ese código? Porque es lo primero que tenemos que sacar de la máquina para desarmar. Por eso pusimos los códigos están, no sé si lo querés explicar vos, Lauti. Están en... Desde el exterior, tipo, entre más cosas hay que sacar, más bajo es el código. A1 es el primero porque esos son los tornillos. Después sacás las carcasas, después sacás todo lo que sería pulsadores y perillas. Después los componentes eléctricos, el motor y bueno, el bastidor y la cuchilla. Está bien, pero responde nada más el nomenclador a la manera de cómo se desarmó, no a un nivel estructural del objeto. O sea, sí, entiendo, como el otro compañero que había puesto... Claro, digo, está bien, puede que lo tomen así. Ahora, es medio como que están tomando la manera de armar cuando en realidad el armado puede ser un poco disímil y diferente en cuanto a según los objetos, porque piensen que el nomenclador no tiene que responder solo a su producto. Ustedes tienen que hacer un nomenclador el cual trate de congeniar la información técnica de todos aquellos productos que podrían llegar a existir
en esta fábrica, por decir algo. Estamos haciendo ese ejercicio. Entonces, yo tendría que aclarar que el nivel A va a ser para todo aquel objeto inicio de desarme. Y B, C y así sucesivamente. Cosa que yo en otro producto tendría que tener los tornillos, salvo que haya otra pieza en la cual yo necesito desarmar, siempre partiría de los elementos que terminan de cerrar el producto. Claro. Y ahí es como me hace un poco de ruido. O sea que el nomenclador no sería solo, por así decirlo, en cómo se desarma la máquina, sino que habría que tomar algo mucho más general. Tiene que ser una estructura que responda para todos los productos. Yo te digo, bueno, tu nomenclador ahora sémelo con el producto que tiene Amelia, porque justo veo a Amelia acá en la pantalla y digo, Amelia. Entonces, te pasa el producto y ustedes lo tendrán que encajar dentro de su nomenclador. Y si agarramos recién el taladro, lo mismo. La lógica tiene que funcionar para todos los productos. Claro. Tiene que No ser digo como que una esté lógica mal. colectiva, por así decirlo. Claro, no digo que esté mal. Digo que es como que, porque además, ustedes ponen A1, B1 y el grupo tornillería. Está bien, no está en el código. Puede que no esté en el código. Pero después voy a tener un tornillo de ensamble en otro producto A1T también. Porque si el grupo es tornillería y el código es A1, es como que no genero un código único. O Genero sea, un la código que cosa se va a sería, repetir en todos los grupos. claro, la cosa, el nomenclador está bien, lo que habría que cambiar son los nombres, entonces. O las formas de... La forma, me parece, la forma de cómo se pensó la estructura, digo Sí. yo, en la organización. Es más, yo si pertenecen a un grupo, lo tengo que identificar en el código. El código es el resumen de todo lo que está en el nomenclador. Entonces, yo tendría que decir que está dentro del grupo T A1. Entonces, de última aparece, porque hay dos niveles de ahí. No hay un solo nivel como pusieron ustedes que es A1. Tendría que ser T-A1 de última. Entiendo. Y de última, ponele, corrigiendo esa salvedad, nos quedaría que si este es una batidora de mano, no me acuerdo qué era, de última, bueno, va a ser en la batidora, esta pieza es TA1. Y ahí empiezo a entender un poco más el nomenclador. ¿Está bien? Sí, sí. Porque el código A1 es como que no me dice nada. Es la pieza, pero no hay un código único. A eso es lo que voy. Listo. El tema de los plásticos, yo la verdad había leído, pero no leí los dos, había leído uno de lo del kit. Me parece que leí más corto, no me acuerdo cuál era. El de termostables y uno más era, no me acuerdo el otro nombre. Pero el kit es el mismo. Ustedes tienen que agarrar una muestra y hacerle diferentes pruebas. Entonces, lo prenden fuego, ven el color de la llama, ven el olor, ven si carboniza o derrite, ven esto, ven lo otro, si flota o no flota, y ahí voy descartando y me quedo con uno. ¿Hace falta que la muestra sea muy grande? Porque yo le podría sacar, por ejemplo, de una de las partes, no sé si se logra ver. No hace falta que sea grande, con un poquito. Grande. Por el tema Ahora, de que la máquina nos mide, después la tengo que volver, la tengo que ensamblar y No, volver. lo único cuando la prenda a fuego, agarrarlo con una pincita, algo para no Claro. para no quemarte. No, después eso, hicimos otra vez el nomenclador que bueno, hay que cambiar. Este dibujo ya estaba hecho, pero se agregaron más partes. Sí, igual yo les ponía algo con respecto a esta. Las dos carcasas parecen 2D, no parecen una tridimensión. Sí, con la Me perspectiva. falta Claro. en todo lo interno.
Sí, como la profundidad. Claro, exacto, la profundidad. Muy bien. Está bien. No, después de eso, es lo que ya teníamos. Hicimos una. Esto es lo que iría también el nomenclador, me parece. Sí, en realidad esto, ojo, porque yo vi más de un trabajo con fotos. Yo pregunto, ¿para qué queremos fotos así sueltas? ¿Para qué nos sirve? Yo le pregunto eso. No, igual No estas solo a fotos ustedes, están en pregunto en orden, general. en el orden del nomenclador estas fotos. Por eso tienen un orden lógico, no es que están puestas. No, pero pregunto yo, ¿para qué está la foto? A mí me sirve como para. Agarro la máquina, tengo foto de todo y capaz a la hora de repasar. Bueno, entonces que la foto esté dentro del nomenclador y no en 100 láminas separadas, solamente un relevamiento fotográfico. No me sirve de nada. En cambio, si yo tengo una muestra en foto de la pieza dentro del nomenclador, perfecto, ahí sí, ¿se entiende? Sí, se entiende. A ver, cuando la idea es que uno cuando hace el ejercicio tratemos de llegar a que se entienda el por qué muchas veces le ponemos nosotros, ¿y para qué quieren esta foto? Y pues si ustedes nos dijeron que saquen fotos. Bueno, pero ustedes son los que le tienen que dar el sentido a la información. Entonces, saqué foto, ¿para qué? Para hacer una enumeración de fotos. Y esto, la verdad que es llenar un montón de láminas y que no nos está aportando nada. En cambio, si yo esta foto la recorto o saco una foto de la carcasa perfectamente y la pongo adentro del nomenclador y más allá de el código, se vincula con tal, el material, la cantidad, el nombre, veo la muestra, ahí sí cumple el objetivo que decís vos. Entiendo, sí. ¿Está? Tiene que ser parte del nomenclador, no un agregado. Y sí. Salvo que esto pareciera después, que no lo vamos a hacer, una ficha de la pieza, porque esta pieza yo la tengo que mandar al proveedor a pedir, entonces tengo que tener la ficha técnica de la pieza para decirle al proveedor, che, me tenés que inyectar, pues yo no inyecto, tengo alguien que me inyecta, necesito de tal pieza, tal código, con tales características, tengo por la ficha de pieza, pero no estamos haciendo eso. Entiendo. Listo. Y eso sería, ya que creo que el autor estuvo anotando, yo ya estoy haciendo memoria. Bueno, planos, digo, todos estamos más o menos al mismo nivel, estamos todos atrasados por ahora. Eso le quería preguntar. ¿Los planos son de una de las dos carcasas? Sí. Sí, son solo de una de las dos. Ok, buenísimo. Así que arranquen. Gracias, no sé profe. cómo están haciendo en dibujo, pero bueno, consulten en dibujo. Se supone que es la materia que les tiene que... A ver, nosotros los vamos a ayudar, pero tiene que empezar a ver el dibujo. Al menos dibujado en 2D tenemos que verlo para ayudarlos. Y para decir, te falta esto, te falta corregir acá, después de qué manera se puede acotar la pieza, qué cortes podemos hacer. Todo eso lo vamos a ayudar. Pero tenemos que empezar a ver el 2D, las vistas. Sí, yo creo que la semana que viene tendríamos que armar un foro y que en el foro haya presencia de ellos. O sea, que lo usemos como pasa en la clase. Que no sea un foro de consulta que envíen una consulta y no hay devolución. Estaría buenísimo que haya un ida y vuelta. Como pasaba en las clases, que nosotros estábamos bien antes de la clase, seguíamos viendo el avance de ustedes. O sea, tomen el inicio de la clase el martes que viene como para subir lo que tengan que estén haciendo de planos, lo que sea, con todas las dudas escritas en un papel o escritas por escrito, y al final de la clase vuelvan a subir la evolución que le demos nosotros, como para tener un avance, porque quedan 2 clases nada más de corregir plano y estaría buenísimo que no tengan solamente 2 devoluciones, que tengan por lo menos 4. Sí, estoy pensando abiertamente. Tal vez podemos hacer 2 Meet y... Por separado. Por separado. También. Y corregir específicamente
ya Sí, pero algo ¿cómo de lo partimos? Porque, las vistas. o sea, ¿cómo partir? Por apellido habría que partirlo. No, grupos. Después me fijo los grupos y vemos. Subir por grupo. O les damos a elegir Bueno. les damos a elegir a ver con quién quieren corregir. Y después tachamos. Ah, este no quiso corregir conmigo. Ah, está bien. Nah, esa pavada no nos vamos a meter. Vamos a hacer un lío bárbaro. No, hacemos dos grupos, lo digo para que no haya un grupo 30 y el otro 3. No, claro. Bueno, estamos Bueno, hablando, dale. después vemos. Sí, capaz Después que ya sí, lo comunicamos. yo porque en el que nosotros también podemos subir imágenes. Bueno, acá también en realidad, qué sé yo. Pero bueno, puede Vemos. ser. Bien. Después vemos y lo publicamos. Bien, ¿quién más? Uy, se nos cayó la internet que no escucho a nadie. Comparto yo, profe. Dale, Amelia. ¿Se ve? Sí se ve. Ah, ok. Bueno, yo estoy con Pal. Estábamos haciendo una moladora. Teníamos unas preguntas para hacerle porque hay algunas partes que no pudimos sacar. Sin embargo, las pusimos en el nomenclador. Pero, por ejemplo, lo que es conjunto motor está todo acá adentro y no lo pudimos sacar. Queríamos preguntarle cómo hacer para representar eso justamente acá en el despiece. Primero, si hay alguien que tiene un producto similar, pueden pedirle una foto si les hace la gamba Okay. y que le saque una foto de la pieza que no pueden ustedes sacarle foto. Digo, esa es la más fácil, me parece. Ok. Bueno, después con respecto a la corrección anterior, agregamos los que nos dijo Patricio, que eran las vinculaciones y que los conjuntos iban adelante. Después, iba a preguntar sobre el conjunto motor y el conjunto mecánico. Hay que ponerlas, yo las puse así todas juntas, tipo lo tomé como un conjunto. ¿Está bien o hay que separarlas? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cuál? Estaba leyendo y no te entendí. Por ejemplo, el conjunto motor, acá cuando puse vincula con, lo puse como todo un conjunto entero, no es que fui separando cada una como hice con el resto. ¿Vincula con todas? ¿Con la tapa de escobilla, con el aislante, con los tornillos, con la carcasa trasera? ¿O vincula solo con la carcasa? Dentro del conjunto carcasa. Lo que pasa que ahí vos al poner es como que yo interpreto que todas se vinculan con todas. Claro, si vos pones que vincula con el conjunto entero, yo puedo entender que vincula con los tornillos, el motor vincula con los tornillos de la carcasa, con el aislante de la carcasa, con el tapa Los tornillos con las escobillas y no es con así. la ficha, con el cable, con el guardacable, con todos. Me parece que el Salvo conjunto que se motor- haya pegado una recalentada el producto y quedó todo Okay. y quedó todo unido. Lo que, sería encastre Perdón. por fundición, digamos. claro, lo que no entiendo es, yo tengo, por ejemplo, en el código dice conjunto carcasa y tengo C1, C2, C3, C4 y CA. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué aparece una A de un número? Porque lo tomé como la carcasa trasera en realidad. Esto vendría a ser esto que está acá. No sé si está bien. Y a partir de ahí seguí con el código de la carcasa trasera. No, lo que pasa es que da mala interpretación, porque si vos estás en el segundo grupo, estás poniendo todos los elementos que están de alguna manera contenidos por la carcasa trasera como pieza tendría que pertenecer a ese. Y ahí sí me quedaría, porque además me queda bien porque arranco con CA. Después tengo CA1, CA2, que igual ahí tendría que arrancar con la carcasa trasera CA1 y el resto CA2, porque si no, no tiene numeración. Ah, ok. Entonces, como que no se lee. A ver, yo lo veo así,
sí. Ahora, conjunto carcasas, claro. Porque voy a esto y arriba, en el conjunto carcasa, Ujú. ¿cuál sería el conjunto carcasa? Lo había puesto como C solo. Está bien, no, pero ¿cuál es la carcasa? Esta acá, esta. ¿Y a dónde está esa pieza? Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Me está faltando la pieza. Claro, me olvidé de señalarla. Claro, porque yo digo, está bien, el conjunto es conjunto carcasa es la denominación. Ahora, después yo tengo una pieza que se denomina carcasa, que en ese caso no sé, no, claro, no está numerada. Claro, No eso me aparece. Vos fíjate que todas tienen código menos esa pieza. Sí. Y ahí tendría que tomar el mismo criterio en cuanto al orden. Si vos abajo en el conjunto carcasa trasera, la primer pieza es la carcasa, arriba también tendrían que ser la primer pieza en la numeración, en el orden, las carcasas. Sí. Esos son los criterios que de última, uno no les dice cómo lo tienen que hacer, sino que tomen el mismo criterio en la construcción general del nomenclador, para que la lectura sea siempre la misma. Ok. Conjunto motor, rotor, rulemán, sostén, tornillos, campo, cobillas, portacarbones. Pará, y está el rotor y faltaría el estator del motor. El bobinado que tiene por fuera, ustedes van a tener el eje y un bobinado pegado al eje, agarrado al eje. ¿No? Ese sería el rotor. Después, yo tengo por fuera, que pueden ser muchas veces chapitas, que lo que generan es como el espacio para meter el rotor. Eso es lo que se induce y empieza a generar la rotación del rotor. Eso se denomina estator. Nosotros creo que lo habíamos puesto como campo, que es la parte de adentro. Ah, bueno, por eso. Está bien, campos. Puede ser. Por eso preguntaba a qué lo llamaban. No. Bueno, lo pusimos como campo. Bueno, está bien. Otra consulta tenía acá. Acá tendría que cambiar, por ejemplo, en conjunto mecánico tendría que cambiar el código, porque yo lo puse todo seguido. Y si es otro conjunto, claro. Sí. Okay. Y después con respecto a lo que es plano técnico, tenemos el problema de que no la podemos cortar a la carcasa. Quería preguntar si podemos agarrar otra carcasa de referencia y hacer esa, o ¿qué hacemos? No, a ver, esa la van a tener que hacer. Después, si no la pueden cortar, vamos a intentar reconocerla la pieza sin cortarla. No, a ver, no implica que sí o sí la tengan que cortar. Obviamente, si uno no sabe dibujo técnico, recién está arrancando, el cortar está buenísimo porque a uno lo ve. Entonces, al verlo es más fácil. Pero bueno, pero tranquilamente se puede dibujar sin tener que cortar. Ok. Bueno, y después creo que nada más. Era eso lo que teníamos para hoy. Bueno, hay que meterle, ¿eh? Sí. A ver, ya queda claro para todos que el martes que viene no corregimos, nomenclador, corregí esto, bueno, listo, chao. Ya está. Ya lo que es etapa nomenclador y esa cuestión,
no la vamos a tener casi en cuenta. Vamos a trabajar sobre la información técnica porque tenemos que empezar a generar los esquemas de matricería y la parte técnica también le va a servir para la siguiente etapa. Entonces es importante que empecemos ya a ver planos. ¿Algo más, Amelia? No, nada más, profe. Gracias. Bueno, no, por favor. ¿Quién más? ¿Nadie más? Hola, acá Pablo. Pablo. Bueno, yo había cambiado el objeto a una aspiradora robot. ¿Se ve ahí, más o menos? Sí, sí. Y bueno, estoy ahí en proceso de hacer la explotada. Y este es como el esquema básico de cómo va a ser los códigos. Lo que estaba viendo es, por ejemplo, que había cosas que eran muy, muy modulares en la construcción, como este lugar que era de contenedor de los rodillos de limpieza, incluso las rueditas o algunos motores. Así que elegí módulo como una de las subconjuntos. Pero bueno, tiene como muchísimas piezas y estoy todavía desarmando y dibujando. No sé si así como en general está bien. Sí. A ver. Por ejemplo, las ruedas. Es lo mismo. Claro, no, ni siquiera eso es igual, porque son espejadas, pero no son las mismas piezas. Claro, sí, no son todas La ruedita piezas sí es lo totalmente mismo, el diferentes. brazo sí puede ser el mismo. No, porque tienen una dirección. Es todo distinto, son espejadas. Como mucho la rueda, digamos. Sí, lo Y único. el motor de adentro. Sí, yo diría porque, ¿qué quiero con esto? Lo que nosotros estamos evaluando es la generación de la información técnica. Entonces, ojo, no te vuelvas loco por el modelado, que de última lo podríamos haber hecho fotográficamente como lo hicieron algunos de los chicos, porque si no está bien que a vos el modelado te va a servir para todo lo que sigue. Pero se entiende a lo que voy, ¿no? No quiero que te enrosques tanto con el modelado y después nos lleguemos con el nomenclador completo o con el esquema de matricería o que eso es lo que me Está refiero. bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos hacer? Estoy pensando. ¿Para cómo estás solo vos? Sí, estoy solo. Este, por ejemplo, yo lo puse como módulo, pero no sé, por ejemplo, todo este botonerío, digamos, es como que corresponde a una sola cosa, pero Sí. no sé si sería un módulo. Tampoco me parece que sería chasis. No, el chasis es la pieza de abajo, me parece. Claro, pero poner las tapas estas también las puse dentro de chasis. Esta es la principal, que es la que voy a analizar, que está acá. Está bien. Está bien, pero a ver, cuando uno organiza las piezas, las tiene que tratar de organizar, no solo le da el nombre, sino también las organiza en cuanto a la función. Entonces,
hay una pieza que es el chasis. Yo entiendo por chasis que es la pieza que ahí va a reunirse todo, Sí, de alguna manera, ¿o no? Porque es el chasis por lo general es lo que me da el basamento, me da la base para yo ir adicionando todos el resto de las piezas. Ahora, el chasis como una carcasa, yo podría definir entonces conjunto carcasas. Entonces, las carcasas tienen varias funciones. Está una de las carcasas que funciona como chasis, otra carcasa que funciona como protector y otra que termina como carcasa superior claro, y la o, inferior. o Acá digo que abajo. exterior, o la carcasa estética, qué sé yo, le puedo dar el nombre que quiera. No importa eso. Entonces, yo ahí determiné que todos las piezas que cumplen la función de, pero que además desde la forma, si uno analiza la forma, son cáscaras. Sí, Entonces, listo, se pueden denominar como carcasas. Esta que vos tenés acá arriba, la que está... No, la que es foto. superior. La que es foto. La azul esa que no, esa. Sí, Eso este también es una va carcasa. abajo. Es como el contenedor de las escobillas Pero es una de... carcasa. Entonces Sí. podría ser la carcasa contenedor del filtro. Si es el filtro eso. Mm, Y después tengo la carcasa filtro. O claro. puedo denominarlo directamente de filtro. Yo la puse como módulo porque es como un módulo, se saca fácil, tiene como Bueno, más está bien. una idea. Pero módulo o conjunto o es lo mismo. Mm, El módulo que hace agrupa. Vos sí, lo que te permite es que determina que estás agrupando por módulos. Bueno, es lo mismo que decir... yo lo pensaba por este lado. Vamos a suponer, yo supongo que esto se debe vender o se debe estar en algún depósito como algo que se vende ya como el módulo, si se te rompe, no sé, la rueda está derecha. bien, Capaz es que hasta como el mismo módulo tiene que tener un código preensamblado. puede ser. Por eso lo puse dentro de Pero más un allá lugar de que el módulo. módulo, pará, pero que no se confunda, porque yo ahí puedo tener el módulo de venta. Entonces, Mm, esa piecita, todo ese esquinero, digo, brazo, rueda y soporte del brazo, yo lo puedo comprar así. Una cosa es cómo lo compro y otra cosa que eso se tuvo que armar, porque eso no sale así. Son varias piezas. claro, Entonces, el nomenclador no responde al exterior, responde al interior de la industria. Vos lo que estás ordenando acá es la información técnica de la empresa. Entonces, más allá de que vos digas, eso es un módulo, perfecto, y yo voy y lo compro por módulo. Ahora, ¿cuáles son las piezas que integran ese módulo? sí, ¿Se entiende? sí. Esos son como las diferentes Claro, los subconjuntos que hablamos nosotros, en este caso sería el módulo. Porque además esas dos, los dos componentes de rueda, yo podría decir que son módulos del chasis. Porque eso ¿dónde va? El chasis. Sí, Bueno, entonces yo tengo el conjunto chasis, pero dentro del conjunto chasis tengo el subconjunto movimiento o movilidad. Y dentro de ese subconjunto movilidad tengo la ruedita, el brazo de la rueda, el soporte de rueda, esto, aquello. ¿Se claro, entendió? sí, sí. Bueno, A ver, me le parece una tengo que locura meter. modelar todo. No vas a Sí, pero llegar. ya lo hice.
No, pero de última podríamos hacer una combinación. Sí, Digo, que lo deje hasta ahí. que y lo todo dejes eso. hasta ahí y todo lo que es el resto, seguí trabajándolo con las imágenes como estás trabajando. Que haya una combinación de Sí. cosas. Sí, o de A Porque no va a menos que lo quedar. hayas dibujado hoy a la mañana, digamos. Una cosa. ¿Eh? No, lo estoy haciendo muy de No, a digo, poco. a menos de que lo haya modelado muy rápido, que no sabemos que por ahí muy rápido modelando. No, pero a ver, me parece que se entiende, estás perdiendo tiempo, más allá que está muy bien, pero se está perdiendo en tiempo y no se está desarrollando lo que realmente nosotros queremos ver si se comprende, se entiende, el armar la estructura de esto. El modelado lo hiciste midiendo con calibre paso a paso, digamos, representándolo. No, porque está hecho como en Corel, no está hecho en 3D. Ah, Bueno, esto es lo que un hablábamos dibujo. recién de que hay locos del Corel, acá les presento a uno. o sea, sacaste una foto y la calcaste. No, lo voy dibujando, voy como calcando o haciendo como a partir de círculos y demás y la voy armando a la pieza en perspectiva. Sí, es un laburito, digamos. Sí, Pablo, por eso. No, y que está bueno. A ver, no estamos diciendo que no, pero hay que dedicarle el tiempo. Lleva tiempo, me divierte mucho hacerlo, pero sí, me está llevando No lo mucho tenemos. tiempo. No tenemos tiempo. No lo tenemos. Entonces, yo creo que lo que está, se aprovecha, se usa. Ahora sigamos descomponiendo el producto en cuanto a imágenes porque ahí esas imágenes están muy bien sacadas. Tal vez podríamos desarmar y sacar imágenes. Y reitero, si de última no se puede desarmar todo ese esquinero de la rueda, no importa. Pero sí que esté en el nomenclador completo. ¿Se entiende? Sí. Otra podría ser dibujar, por ejemplo, ya armado y con fotos, claro, la parte de adentro. Sí, también. Y digo, en el nomenclador, yo lo que voy a leer es que en el nomenclador aparezcan todas las piezas. Está bien. Sí. Sí, pues es una locura. No vamos a llegar y en realidad yo te podría evaluar para sistema de representación, para representación digital. Entonces te digo, listo, ya sabes Corel. No, porque aparte es una representación y no, porque yo me lo imaginaba modelado. La verdad que está impecable como lo hiciste, pero no terminás de entender igual la pieza. Digo, estás replicando una imagen, porque digo, en el modelado uno aprende un montón sobre la pieza, sobre cómo es pieza, porque la tiene que ir midiendo y viendo y qué sé yo. En el dibujo 2D, primero déjame decirte que la verdad que te envidio. No, fíjate esa. No, esa, a ver, no, la carcasa con las sombras que me da la tridimensión, es impecable, la verdad. Sí, esto está medido también, digamos, como para que tenga más o menos una perspectiva correcta, pero no es con calibre, digamos. Está bien. Está muy bien. Bueno, ¿estamos? Dale. Hola, ¿puedo presentar? Victoria, hola. Sí. Mi compañera creo que subió lo que hizo en el foro. Creo. Bueno. Ahí ya se ve, ¿no? Sí. ¿Se amplió? Sacale ahí en la flechita del costado. Está bien, presentás. Bueno, esta es la presentación. La hice media básica. Después le voy a poner colorcito, algo más divertido. Que es una batidora. En realidad lo que estoy analizando no es el conjunto de toda la batidora, sino es la batidora de mano. Y después hice de vuelta el nomenclador, que me había quedado, que lo había hecho en medio, y me había confundido nomenclador con código, y intenté hacerlo de nuevo,
y le agregué una explotada con fotos. Que mi compañera creo que está haciendo, o creo que subió, la explotada que empezó a hacer en dibujo. Acá están todas las piecitas, espero que lo haya hecho bien. Estaba escuchando que le decían a un compañero sobre los tornillos, poner qué clase de tornillo es. Yo le puse tornillo corto y tornillo largo, no sé si está bien eso. Capaz que tendría que poner qué clase de tornillo es en realidad. Y es parte de lo que tienen que investigar. A ver, si pueden encontrar la denominación real, está bárbaro. Ahora, si queda tornillo largo y corto, no pasa nada. Lo que sí, que entendamos que hay dos tipos de tornillo. ¿Está bien? Ujú. Y que en uno tengo 3 y en otro tengo 2. Bueno. Después quería preguntar sobre el tema plástico, porque no sabía qué tipo de plástico era, pero ya escuché que tengo que hacer las pruebas, así que después me voy a poner a quemar la batidora para ver qué tipo de plástico es. Lo que sí, que estoy creo que segura, que el único plástico que saqué es el del cable de alimentación, que es PP. En su ¿Por qué mayoría es sacaste PP. ese? ¿Porque lo dice? No, porque estuve buscando de cuál es el recubrimiento y la mayoría decía que era PP. ¿Y qué es Pepe? Si querés te busco el nombre. Hay algo con 2 P. ¿Sabes? Pero la idea es que aprendan, entonces, digo, Poli, está bien. poli algo Sí, poli está bien. ¿Y de qué más? No, poli, pro, polipropileno. No lo sabe. ahí está. No lo haga más Polipropileno. difícil. Yo sabía que era algo Eso con dos está P, también. como lo dice Eso el está en el nombre. mismo Sí, kit. sí, está en Están el todos kit. los nombres y sus nombres técnicos, digamos. Claro, está la nomenclatura y el nombre. Sí, bueno, estaba medio difícil el Sería nombre. genial que de acá a fin de Peor año. sería si te digo cuál es el PVC. Sí, ese también es. Sí, no, deja. Nos quedamos ahí. Si quieren, para la próxima clase me Cloruro aprendo de cómo se llama polipinil. cada uno. No, y el acrílico es peor. El acrílico es peor. Claro, Bueno, el acrílico. ABS también, acrinolitrino butadieno estireno. Mamá querida. Bueno, se lo saben Igual de bien. acá a fin de año sería que en vez de que llamemos a los polímeros por plásticos, los llamemos por Lo que son. lo que son. Sí, sí. No sé si están bien los códigos. Le puse. Bueno, los dividí en colores dependiendo del conjunto. No pude separar el motor, pero bueno, medio que lo despiecé así nomás, según lo que veía. No sé si me faltó algo, creo que puse todas las piezas que tiene la batidora, que no son muchas. Y traté de hacer las vinculaciones. Engranaje EE. Está bien. Pero y ahora, ¿EE qué? Ah, porque empieza con la letra E, engranaje. No, está bien. Pero digo, ¿EE qué? Porque ahí vos me estás diciendo, está bien, bueno, no está mal. Déjalo así. Perfecto. Por lo general, el último aparece el número que de alguna manera nos determina como el orden y cantidad de piezas. Orden y cantidad. Entonces, yo podría decir que engranaje es EE, que está bien porque utilizás la E del engranaje, EE1, E-E1, E-R2, E-T3. Entonces, eso de alguna manera numera todas las piezas que están en ese conjunto. Claro. ¿Entendés? No le puedo agregar los números, sí. Porque Eso entonces lo haría yo con todas. después veo la cantidad, que no es lo mismo. Eso me numera y me ordena todas las piezas que hay. Entonces yo digo
que el producto tiene 100 piezas distintas. Después yo puedo entender que una pieza se repite tantas veces, otra pieza se repite tantas veces, pero yo sé que el producto en general está compuesto por 100 piezas. ¿Se entiende a lo que me refiero con ese último número? Sí, sí. Pero no digo que está mal así. Bueno, se lo puedo agregar. A su criterio. Después, los tipos de vinculaciones. Estaba escuchando el encastre y forma, que es justo lo que le pasa a mis carcasas porque no llevan tornillo. Bueno, Llevan ese encastre que hace clip. Así que está bien. creo que lo puse bien, que era encastre y forma. Bien. Y eso. Si ya está bien, lo saco ese. Y después lo que me había pasado, que es lo que envié al foro la otra vez, que claro, me daba media perdida, no entendía lo que me estaban diciendo, que ustedes nos eligieron dos piezas plásticas, que es la carcasa superior y la carcasa inferior. Sí. Y yo me puse a dibujarla, pero claro, sirven para la explotada del dibujo que hice o para hacer los planos técnicos. Y lo que nosotros vamos a trabajar es sobre los planos técnicos, no sobre esa explotada. Claro, Y ya que lo estás mostrando a esto, Victoria, te comento que la pieza de arriba, que es donde está creo el selector de velocidades o la accionamiento, Eso se saca. no debería estar en el plano dibujada, porque es una pieza independiente. claro, aparte. Debería formar parte de algún otro plano, que no esté, no importa, pero no dibujada. Y después, ojo, que la línea que estás mostrando, que yo no te la puedo mostrar, pero sería como mirando arriba a la izquierda o abajo a la izquierda, esa línea en diagonal que baja, Sí. no es tal, no va de punta a punta porque ahí hay una curvatura, no se dibuja esa línea. Claro. Si vos me dibujás esa línea, das a entender de que hay un punto, hay un quiebre a 90 grados. En dibujo técnico esa línea se deja unos 5 o 6 milímetros de ese dibujo, por ejemplo, de cada lado, que indica que es una curvatura eso. No sé si me lo logro explicar. No del todo, pero sí, entendí. Viste que arriba, vos tenés en el centro, hay como, Sí, están como un hablando de esta rectángulo línea, que ¿no? dibujaste. Estamos hablando de la vista La posterior, la vista La hay que poner de la vista hace de la una cara cosa, inferior. deja de compartir un segundito. ¿La copiaste, Fede? La copié y ahora la comparto en el Super Power Paint. Vamos. No era compartir eso, sino era una ventana. Acá. Ahí se ve, ¿no? Vos la que decís es esta, Patri. Claro, esa y la que está, el rectángulo que está en el medio. Esta. Esas líneas que en la foto se ve que no son líneas rectas, sino que es Igual una que curvatura. esta. Igual, Esa claro, en el dibujo técnico no se no dibuja. se dibuja, se hace una línea partida que arrancaría de... Ahora, en este caso, como la pieza es cónica, sí se ve de esta manera. Se ve como en perspectiva todo. Pero dejemos en claro, es porque la pieza es cónica. No Sí. porque, está en ángulo. Entonces eso es lo que me hace ver como una perspectiva. Sí, sí. Pero no implica que tenga que ser en perspectiva, ¿se entiende? Porque hoy yo aclaré y digo, bueno, ojo que la pínola no se ve, hay que ver. Bueno, en este caso, justo tenemos algo que las caras están en ángulo. ¿Se entiende Sí. lo que estoy explicando? Bueno, entonces, esto no aparecería, esto no aparecería, esto tampoco. Okay. Acá tengo 1, 2, 3, 4, no 3. ¿Por qué? Y tenemos cuatro líneas ahí en el perímetro, no 3.
¿Por qué? Pues yo tengo Sí, sí, sí. el espesor, hace un escalonamiento, entonces aparece otra y aparece otra. Sí, sí, me Entonces lo comí. tengo, a ver, una afuera, muy gruesa, vamos a ir más finita. Ahí está. Tengo una afuera, después tengo otra que me marca el espesor. Después tengo la otra que está más abajo, que me hace el escalonamiento. Y después tengo la última, la final, que es la que viene ahí por todo el contorno ese. Y ahí ya después la pieza cae hacia abajo. Entonces tenemos 4. Ok. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, igual esa vista que la hice Sí. no iba en el trabajo. Bueno, pero Porque yo pensé que la tenía que dibujar en perspectiva a las piezas que nos habían elegido. Pero igual ahora me no, sirve en para hacer perspectiva las. no nos sirve porque nosotros tenemos que hacer los planos, los cortes de esto, Claro. por decir, las secciones, para después hacer el esquema de matricería en vista. No vamos a hacer el esquema de matricería en perspectiva porque no nos sirve de mucho y es más complejo. Entonces, yo después saco de acá el corte de esto. Entonces, yo me doy cuenta acá, viendo más o menos, que la pieza puede ser así. Vamos a hacer algo acá. Ahí. Después tengo ahí. Bueno, me toma. Ahí. Ahí lo interrumpo. Entonces, el corte acá, que sería más o menos por acá, yo acá me queda un hueco.